ir al cuerpo para sanar a nuestros ancestros, la danza terapia. Hoy vamos a conversar sobre la danza terapia. Imaginen lo siguiente, imagínense que estamos diciendo que el cuerpo debería ser protagonista y que el lenguaje que utiliza el cuerpo es el movimiento. Pues hay que darle un lugar y una posibilidad gigante que tenemos a través de estas terapias alternativas es poder conectar el cuerpo con los mensajes que nos tienen nuestros ancestros. Soy Catalina Isabel Ortiz Rodríguez, comunicadora social, periodista, psicogenealogista, también hago terapia, también hago talleres, también hago espacios de este estilo en distintos escenarios, pero ahora digamos que un poco estoy al servicio de contarles esta información a través de Conecta. Y una de las cosas que hacemos también en Conecta es que tenemos la posibilidad de invitar unas miradas distintas. En estos días conversando con uno de los compañeros míos de psicogenealogía me decía que este podcast es como una actualización de psicogenealogía. Así que bueno, pues bienvenidos a estos espacios a seguir tomando estas clases como individuales. Y recuerden, Conecta, como es una plataforma educativa, tenemos unas redes sociales que nos gustaría mucho que nos sigan. Pónganle me gusta. Por aquí les voy a contar que tenemos Instagram, TikTok, tenemos varios espacios que nos gustaría mucho que aparecieran por ahí ustedes y nos dejaran comentarios. Bienvenidos a este episodio y bienvenidas a seguir escuchando todas estas tendencias, miradas y posibilidades. Bienvenidos a Conecta, el podcast donde exploramos tu historia familiar y descubrimos cómo el pasado de tus ancestros influye en tu presente y tu futuro. Sumérgete con nosotros en un viaje de sanación. Cada historia tiene un lugar y juntos descubriremos los lazos que nos hacen quienes somos. Bienvenidos y bienvenidas a Conecta. Este programa cada vez se vuelve como más sensible a otra cantidad de posibilidades que tenemos para sanar. Quedarnos a veces con la consulta, con la persona que siempre, digamos, hace algunas cosas iguales, pues a algunas personas no les está sirviendo. Pues imagínense que esta invitada me escribió por redes sociales y me dijo, alzó la mano así, dijo, yo quiero estar aquí, yo quiero estar aquí. Y contó, en su experiencia, me contó lo que ella hace a través de la danza terapia. Entonces, Mónica Viviana Álvarez González, bienvenida a esta casa, qué rico que estés acá. Ay, muchísimas gracias, Catalina, un gusto. Pero entonces, ¿quién es Mónica? No les he contado quién es Mónica. Mónica es danza terapeuta. Imagínense que ella estudió en Buenos Aires. Qué rico Buenos Aires, qué delicia. Con un enfoque transpersonal, que ahorita nos va a explicar qué es eso, y con formación en psicología espiritual. Ella tiene una página que se las voy a dejar en los contactos aquí abajito en el copy para que la busquen. Ella hace procesos de formación, pero también tiene procesos de terapia individual y grupal, así que aprovechen mucho eso. Pues Moni, gracias de nuevo por estar en esta casa y qué rico que A ti. te sonó esta posibilidad de estar acá. Y contémosles entonces ahora a los oyentes qué es esto de danza terapia y cómo así que juntamos danza terapia y transpersonales o cómo se come. Bueno, te comento. Em, la danzaterapia es una terapia artística que lo que hace es integrar el mundo de la danza, el movimiento, con la psicología, con los aspectos del psicoanálisis en un su inicio y pues luego llegaron otras ramas de la psicología, entre esas la transpersonal. Eh, es una terapia artística que es inclusiva, es para todas las edades, todo el mundo la puede hacer desde que tenga un cuerpo, desde que tenga esa posibilidad de movimiento, incluso si no lo puede hacer, también puede hacer danza terapia, es decir, que es una danza para todos. Y lo que hacemos allí es poder entrar en autoconocimiento donde el cuerpo es el protagonista, donde el movimiento particular muy único de la persona entra dentro del espacio, dentro del lugar, si es grupal o pues si es individual, la consulta o la sesión. Mm, entonces es como poder ir integrando ese autoconocimiento a lo más concreto que es nuestro cuerpo, es decir, nuestro cuerpo tiene un lenguaje que es su movimiento, que es la comunicación no verbal, y de por sí ya nos está diciendo muchísimo en el día a día, en la cotidianidad, y lo que hacemos en un espacio de danza terapia o danza movimiento terapia es poder darle ese lugar a eso que él quiere expresar, a sus propias necesidades, ¿sí? Porque también es como es inclusiva,
esta danza y este movimiento, pues estamos escuchando las necesidades más profundas, cada vez más profundas del cuerpo dentro de un proceso y es lo que me encanta, porque yo cuando estaba buscando hacerme mi propia terapia decía, no, pero ¿por qué no a través de algo tan amoroso y tan intrínseco como es la danza? Todos hemos danzado, todos hemos bailado y más, por ejemplo, en una cultura como la de Colombia, ¿no? Donde el baile es algo que ha estado desde chiquitos, ¿no? La rumba, el baile, la fiesta. Ahora, hacerlo desde un espacio de terapia, ese es el paso que da la danza terapia, ¿no? Pues es una terapia a través de la danza y del movimiento. Entonces, eso es, en resumidas cuentas, también es una hermana de otras terapias artísticas como la musicoterapia, como la arte terapia y otra más que no ha llegado a Colombia, que es la dramaterapia. Entonces, tomar el arte de la danza. Sí, es tomar el arte de la danza y el movimiento para que nos ayude a procesar de manera muy linda nuestros procesos internos, poderle darle expresión a nuestro mundo interno, a las emociones sobre todo. Es un trabajo también de esto, de reconexión con lo que sentimos, con la sensibilidad que es nuestra propia naturaleza, de dejar de estar como congeladitos en la mente, en los pensamientos y bajar, enraizar, sentir, expresar si hay alguna rabia, si hay alguna ira, si hay algún miedo, pues darle lugar y a través del movimiento. Como decía, es un movimiento libre. Entonces no necesitas saber bailar, ¿sí? Porque mucha gente se preocupa, ay, no, es que yo nunca, pues mi familia es rumbera, pero nunca me gustó mucho el bailar. No, aquí no necesitas bailar desde que te puedas mover. Ya con que se mueva un dedo, una mano, un brazo, ya estás haciendo un proceso y va al ritmo de cada persona. Ahora, con el enfoque transpersonal, como te decía, al unir estos dos mundos de la danza y la psicología, que eso surgió como a mediados pues en medio de este conflicto armado de la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de tener otras posibilidades de acercamiento a la psique del ser humano y que pudiera así atravesar el trauma, en realidad surge ahí la danza terapia. Luego, posterior, digamos, específicamente en Buenos Aires, donde me formé, sale este enfoque transpersonal, que es un enfoque donde se tiene en cuenta también los aspectos energéticos y espirituales de la persona. No solamente somos cuerpo, mente, emoción, sino también consideramos desde este enfoque transpersonal que somos alma y espíritu. Entonces eso lo hace un enfoque pues donde se amplía la mirada y podemos entonces ver una patología o un estado anímico desde un lugar mucho más eh, amplio, ¿sí? Entonces hay una danzaterapia más clínica, hay una danzaterapia más artística y esta danzaterapia es muy de lo transpersonal y pues por ahí me fui. Ese es como ha sido como mi camino. Por como decías, también tomé otra formación posterior en la misma ciudad de Buenos Aires en psicología espiritual y ha sido como eso, un trabajo muy existencialista de mí misma, de responder a muchas preguntas de dónde venimos, quiénes somos, para qué estamos aquí viviendo una experiencia humana. Wow. Eso es lo transpersonal. Qué Ujú. maravilloso esto, Mónica, porque nos estás mostrando otras posibilidades de encontrar en el cuerpo formas de trabajar. Claro, ya hay otras terapias y bueno, y además saben qué oyentes, imagínense, uno cuántas veces habla de lo duro que han sido las guerras en el mundo, pero miren cómo las guerras también han abierto otras puertas como a este tipo de terapias donde se encuentran otras miradas distintas. Impresionante, Mónica. Mónica, el día que conversamos, que para los oyentes, ustedes creen esto, pues no se prepara aquí, esto es espontáneo, uno tiene que llamar al invitado, preguntarle, conversar, Indagar. entender, además porque Mónica y yo no nos conocemos, entonces esto es mejor todavía. Mónica, el día que conversamos, tú me decías que te han pasado cosas en consulta, pues en las sesiones, donde te has dado cuenta que efectivamente el cuerpo humano de quienes están en esas sesiones está guardando memorias transgeneracionales. A mí esto me pareció como que, por favor, cuéntanos qué es lo que te ha pasado para que entendamos un poco esta dinámica. Claro.
Aunque nuestro acercamiento desde lo transpersonal incluye mucho también ese linaje álmico que todos también podemos llegar a tener, digamos que nos consideramos dentro de este enfoque como si fuésemos un punto de intersección entre dos líneas, una línea vertical y la otra horizontal. La vertical estudia mucho esta información de dónde venimos, quiénes somos, cuál es nuestro propósito de vida, pero esta línea horizontal también trae mucha información y es toda esta información de nuestro linaje ancestral, de la familia, de los primeros vínculos que tuvimos en la infancia, de también toda esa información que guarda nuestro cuerpo, porque consideramos que nuestro cuerpo es como un baúl con muchos recuerdos, con mucha información, unos dormidos, unos más presentes, y como dicen los conocimientos de transgeneracionales, guardamos información de 7 generaciones anteriores, ¿no? Y por eso también la gran responsabilidad cuando traemos otras vidas, somos canales para otros seres humanos para que vengan a vivir esta experiencia. Entonces, como toda esa información se va encontrando en ese punto de intersección. Entonces, lo que me ha sucedido, sobre todo específicamente en un espacio que llamé las heridas sagradas, fue poder unir esos dos y traer toda esa información, ¿no? Sí, de que hay una alma experimentando esa información también desde el linaje. Entonces, puntualmente, las heridas sagradas es una investigación de cómo el cuerpo se vuelve un punto de investigación para atravesar, trascender estas heridas, estos traumas intergeneracionales que se ven desde lo más concreto, desde la forma del cuerpo, desde el nivel de arraigamiento de la persona. em, Desde las características más, digamos, del rostro, de lo que se ve en la parte anterior y posterior del cuerpo, del arriba y del abajo que te mencionaba, y de los lados pues, laterales del cuerpo, izquierda, derecha. Entonces, es una investigación que revisa todo eso de cómo está en el cuerpo y cómo lo podemos ir conectando con esas memorias ancestrales. Y en uno de estos espacios directamente pues exclusivo para mujeres, sucedió que pues se conectó una de ellas con una memoria de una abuela dentro de ese ejercicio que estaba haciendo de movimiento, de cómo podía recordar a su abuela específicamente en una escena, ¿no? Que estaban allí eh, viviendo y todo eso volvió como desde el cuerpo hacia el movimiento. Ella lo narró, aquí lo narró, lo vio como también como un momento de perdón, de resignificación del vínculo, pero lo sintió muy desde el cuerpo, ¿no? No algo como tan elaborado desde lo mental, sino como más desde lo sintiente que nos trae el cuerpo. Entonces fue muy lindo, ese día estábamos trabajando izquierda, derecha, trajimos además esto que sabemos que atrás de nosotros pues hay muchas personas de nuestro clan, ¿no? Que han tenido su historia, que han tenido su influencia también en nuestro mismo presente. Entonces estábamos haciendo algo así porque a mí me gusta mucho integrar, de ahí mi emprendimiento Danza Viva Integral, y surgió esta memoria de su abuela. Entonces fue muy lindo porque fue una resignificación del vínculo y un momento de perdón. Ujú. Mónica, pero ven, voy a hacer una pausa. Primero contarte que qué belleza, porque en psicogenealogía las maestras nos han enseñado muchos de los guiones reparadores que nosotras repetimos o nosotros repetimos. Una de las cosas que a veces hacemos cuando tenemos que sanar un tema de ancestros es que nos dicen que pongamos detrás de nosotros a papá y a mamá y a la familia de Ujú. papá, a la familia de mamá. Se vuelve una cosa absolutamente espectacular. Pero espere porque es que esta historia está muy buena. No nos tienes que contar obviamente nada específico de esa consultante. Pero ¿qué pasa en esa puesta en escena? ¿Ustedes están haciendo un baile y de un momento a otro a la persona le llegó la información? O cuéntanos un poquito más eso, cómo se desató. Sí, estábamos haciendo obviamente un proceso de reconexión con el cuerpo para que sea una información mucho más legítima, mucho más genuina.
Estábamos primero dándole un espacio al lado izquierdo, luego al lado derecho, dándole más protagonismo en su momento y luego llegando a una integración. En el momento de la integración, ella siente, ¿no? Como también dentro de mi propuesta de que toda esa fuerza de su clan se ubicó atrás y pudo entonces revivir esa memoria de traer justamente a su abuela materna para poder resignificar el vínculo. Entonces, sí, ella estaba en un movimiento y también estábamos haciendo un trabajo en parejas. Entonces, claro, porque en el momento de la danza, movimiento no todo es así como amplio movimiento, pueden haber movimientos muy meditativos, puede haber una quietud resignificativa. Entonces, después de haber conectado con esas dos energías, ella sintió que en su lado femenino vino su abuela materna, y pudo entonces ahí conectar con esta memoria, conectar con la resignificación del vínculo y el perdón. Eso en resumidas, pero sí, veníamos entonces integrando estos dos lados específicamente, el lado izquierdo y el derecho, dentro de la danza y el movimiento. Ujú. ¿Qué tal? Los oyentes deben estar diciendo, claro, aquí ya nos contaron un pedazo de la historia, pero este tema de las heridas sagradas y que derecha, izquierda, arriba, abajo, a un lado, al otro, o sea, ay, Adelante. no, 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 espere, Mónica, cuéntenos un poquito más de eso qué es, para que entendamos un poco eso, cómo se alimenta, porque miren que ella Ujú, está diciendo una cosa muy específica, está hablando de lados específicos del cuerpo, o sea, sí, uno ujú. puede bailar libremente con lo que nos cuentas de la danza terapia, pero hay un objetivo, o sea, tú lo haces con una intención. Entonces, explícanos un Ujú. poquito más acerca de esto, derecha, izquierda, heridas sagradas, en fin. Sí, a raíz de esta investigación, donde esto viene de una lectura que se hace desde la psicología espiritual y lo hemos estado integrando desde a la danza terapia. Entonces, percibimos que nuestro cuerpo muestra concretamente, eh, toda esa intersección que yo decía, ¿no? ¿Para qué vino y de dónde viene? Su origen, más su genética. Ujú. Es que somos ese punto y es complejo, pero es también muy lindo, ¿sí? Entonces, desde lo transpersonal, el cuerpo también habla de eso, ¿no? De dónde estoy ubicado en este momento en mi vida, y ese movimiento libre, ese movimiento auténtico, que en un proceso se va desplegando, también entra en conexión con lo más olvidado, con esas memorias más recónditas. Y no solamente lo hace desde lo emocional, que es como la primera capa de la cebolla, y pueden haber otras capas desde ese cuerpo emocional, sino que también empieza a abrirse esas capas, perdón, de los cuerpos, digamos, lo más de lo físico y intergeneracional. Entonces, por eso a raíz de esta investigación se dijo, bueno, vamos a observar el cuerpo y cuáles son esos cortes energéticos que se dan justamente por esas heridas, llevando la palabra heridas a traumas, porque también se habla de trauma transgeneracional, esos dolores, esas situaciones que generaron dolor, ¿no? Porque también en el caso de esta mujer, había un dolor en ese vínculo, había una herida, ¿no? Hubo una resignificación, una necesidad de traer esa memoria para poderla de alguna manera atravesar, trascender, sentir y, ¿por qué no?, también sanar. Entonces, a través de esa investigación dije, bueno, va a salir así, ¿no? Entonces, izquierda, derecha tienen no solamente que ver con lo femenino y lo masculino, que también, y de ahí también la lectura de mamá y papá y de todo esto que va hacia atrás, que decíamos, sino también nuestra tarea individual. Sí, o sea, por eso digo, ese punto de intersección, no solamente la línea horizontal, sino la línea también vertical. Y muestra mucho la tarea la que tenemos ahí pendiente de manera individual. Por ejemplo, la seguridad. Una persona que necesita trabajar en su seguridad, en su autoconfianza, necesita empezar a balancear estos dos para poder reafirmarse, de pronto no solamente actuar en el mundo desde lo más femenino, sino integrando lo masculino o viceversa, ¿no? Integrar entonces también esas dos fuerzas, porque también eso femenino y masculino vino de nuestros padres.
y de los demás para atrás, ¿no? Eso. Luego, arriba y abajo, habla también de la parte vincular. Lo dice la psicología espiritual como un cuerpo muy acuoso, acuoso. Entonces, porque nos percibimos como diferentes cuerpos y el cuerpo físico, que es el que vemos, es el que sostiene todos esos cuerpos. Yo sé que puedo sonar un poco, pero ese es un cuerpo acuoso, es un cuerpo de agua. Trabajamos mucho en esas sesiones con melodías de piano, con la sensación de integrar, porque hay muchos cortes así como horizontales y cuando las personas, por ejemplo, tienen como esa dificultad de estar bien a tierra, de arraigarse, de bajar toda su energía a los pies, al sostén, a la conexión con el suelo, entonces trabaja mucho este cuerpo y este cuerpo, digamos, tiene que ver mucho más con nuestra tarea vincular, desde lo álmico, desde lo intergeneracional, son todos esos encuentros que, digamos, de alguna manera acordamos, vuelven a entrar mamá y papá, con ellos venimos a aprender algo particular, ¿no? Con los hermanos, con los más cercanos, hasta con las parejas que hemos tenido en nuestra vida, hijos, etcétera. Entonces, este cuerpo habla mucho de eso y habla mucho de la plantilla física de la que provenimos. Hay una plantilla también muy particular de cada clan. Si miramos en nuestra familia, hay parecidos hasta en los gestos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un hermano que es como trigueñito, pero ustedes lo ven y tenemos exactamente los mismos gestos, la forma de sonreír, de mirar, ¿no? Entonces, toda esa información del cuerpo viene en ese arriba y ese abajo que también intentamos integrar. Como decía, siempre nuestro propósito desde el movimiento es que estos dos empiecen a danzar juntos. Lo mismo arriba y abajo, ¿no? Que no solamente estemos como en la parte de arriba racionalizando o muy en la espiritualidad, ¿no? Sino bajar a todo eso a tierra y poder conectar con el presente. Y luego está anterior y posterior del cuerpo. Este me cuesta un poquito más explicarlo porque ya es la tarea más de lo colectivo, lo que ese es ese servicio que vine a traer a la sociedad. ¿M? Como lo llamarían desde de la India el karma de servicio, karma, sí, de venir a prestar un servicio puntual. Em, y bueno, desde lo transgeneracional, digamos que ya no está tanto ahí, es más como esas personas que nos encontramos para hacer una tarea en común. Y lo mismo, vamos laborando en integrar estos dos lugares, ¿no? Hay una información cuando vemos toda la parte posterior del cuerpo, que de hecho no la podemos ver, nos toca como en un espejo, ¿no? Pero hay una postura, hay nuestra espalda, hay una forma de pararnos, y también que esta parte también, esta sí la vemos, ¿no? Estamos todo el tiempo muy identificados con este lugar del cuerpo. Cuando nos vemos al espejo, es el yo más visible, nuestra identidad, nuestra personalidad. Eso en resumidas cuentas, yo me atreví a hacer este ciclo maravilloso de las heridas sagradas, que también guarda mucha información de esas heridas también de la infancia, de cómo muchas veces recibimos una crianza que nos fue dejando huellas y también todo llevándolo al cuerpo. Entonces siempre laburamos desde la danza terapia transpersonal en que el cuerpo se sienta en completud. Lo llamamos un valor que se llama la completud y es que podamos estar cada vez en esa sensación de sentirlo uno, completo, unido, no con incisión, o sea, no es descindido, ¿no? Como con cortes, ¿no? Que podamos contar con esta facilidad de mover los dos lados y sentir que están en sincronía y lo mismo arriba y abajo. Entonces todo es una amalgama y trae esas memorias, definitivamente trae esas memorias. El cuerpo es eso, memoria, memoria viva, entonces es el inconsciente, incluso para muchos corporalistas. Entonces, trabajar con el cuerpo es ir despertando todas esas memorias desde el inconsciente subconsciente que habla la psicología más psicoanalista de Freud, hasta estas memorias de lo ancestral que también están dormidas y que en muchos momentos necesitamos recordar para traer al presente y resignificar. Ah, ¿qué tal esto tan poderoso? Sí.
porque yo creo que uno a veces se queda corto con el tema del cuerpo y pareciera que Mm, habláramos más de aquí para arriba que de aquí para abajo. Así que sí. esto, mejor dicho, Mónica, usted cuando hace terapia, cuando hace grupo, para ir a Bogotá y hacer el proceso. Ay, claro, con bienvenidas, cuando quieras. Bueno, Amiga, yo te muchas aviso. gracias. Bueno, ya vamos a ir cerrando nuestro episodio para hacerte como esta última pregunta. Y es, bueno, si definitivamente un oyente dice, oigan, sí, yo quiero, desde esto que estoy escuchando, quiero definitivamente como escuchar esa memoria ancestral, pero la quiero escuchar en el cuerpo, porque quizás esto tan racional que a veces usamos, sí, también hay una información, pero el cuerpo, además ustedes oyentes la vieron, ella se mueve, o sea, ella no se queda quieta, se le nota que Ah, es una sí. maestra en esto. ¿Qué ejercicios prácticos les podemos dar como a los oyentes como para traer esas memorias también al cuerpo? ¿Qué les podríamos decir? Bueno, por ejemplo, un ejercicio muy lindo que hacemos para que sea muy desde lo corporal es, por ejemplo, cuando vamos a esta integración de los lados, de los dos lados del cuerpo. Primero llevamos conciencia a un lado, se puede arrancar por el lado izquierdo, por ejemplo, y el lado izquierdo empezarlo a conectar con movimientos suaves, livianos, más, digamos, sí, se puede acompañar con una música instrumental, que es la música que usamos en danza terapia, muy bien seleccionada, no usamos otra más, es muy bien seleccionada para poder conectar con esa intención. Entonces, ¿por qué sería mover este lado del cuerpo como con esa sutileza, como con esas, con el acariciar, por ejemplo, con el palpar, ¿no? Y luego pasar al lado derecho y hacer todo lo opuesto. Y entonces ahora vamos a conectar con movimientos más pesados, más firmes, más directos, por todo el espacio y empezar a hacer esa conexión de lo que para mí significa andar por el mundo, andar por el espacio en ese momento, pero también es un andar en el mundo desde este lugar o desde este lugar, donde me siento más cómodo, donde me siento más cómoda. Ujú. Y después empezar a integrar a esos opuestos, esa dualidad en el movimiento. Quizás muchos de nuestros ancestros, por ejemplo, mujeres, estaban más conectadas como desde su masculino, ¿no? Tuvieron que ser más fuertes, firmes, ir por lo directo, abrir, ¿no? Abrir espacios, empujar, ¿no? Salir al mundo, guerrearla. Y quizás este ejercicio nos puede recordar que podemos ir por el mundo desde otras maneras o que podemos alternar también según la necesidad, y reconciliarnos con que ese fuerte pues puede ser un poco más suave y que ese suave puede ser un poco más fuerte. Y por qué no integrar esa modalidad de movimiento, esa dualidad de movimiento. Eso podría ayudar a empezar a resignificar ese masculino y femenino en el cuerpo y por ende esos vínculos que asociamos con masculinidad y con feminidad. ¿Y cómo se vive en el cuerpo? Eso sí, muy importante. Eso sí, el cuerpo te va diciendo, entonces necesito de pronto en reconciliarme más con este masculino y entonces mamá, papá, perdón, ¿no? Papá y el hermano y entonces cómo está este vínculo con las parejas, ¿no? Cómo empezar ahí a hacer una lectura, pero siempre a través de lo que te va diciendo el cuerpo. Ese podría ser un ejercicio para iniciar. Obviamente se puede llegar a profundizar mucho más. En este espacio de las heridas sagradas lo hicimos no una, sino dos, tres, cuatro veces, de diferentes formas, ¿no? Porque también habrán mujeres que necesitan afianzarlo, esa fuerza, ¿no? Es la historia, había mujeres que por ejemplo, no coincidían en la misma lectura de sus dos lados. Entonces, tampoco podemos encasillar que es que el femenino lo tenemos suave y el masculino fuerte. Puede ser al contrario. Entonces, el cuerpo te va diciendo todo eso, confiar en lo que te va diciendo el cuerpo. En eso, la información es mucho más certera. Y para poder confiar en lo que nos dice el cuerpo, nos tenemos que conectar con el cuerpo. Sí, totalmente. Mónica, una pregunta que ya con esto vamos cerrando para que nos des un mensaje como final para todos los oyentes.
Uno puede llegar a tu ejercicio terapéutico de manera individual y puede decirte, mira, yo quiero trabajar específicamente esto. ¿Eso se puede o hay como un proceso para ir llegando? Puede haber un emergente, claro. Entonces, claro, la persona puede llegar a decir, quiero en un trabajo individual, quiero trabajar esto, se puede. Y en el transcurso del proceso, porque sí es un proceso, y soy muy amiga de los procesos. Yo, por ejemplo, recomiendo mínimo 8 meses de danza terapia para reconectar con el cuerpo. Eso no es en una sesión ni una sola vez. Es un proceso y realmente sí he visto a las personas que han pasado por mis espacios una reconciliación con sus propios cuerpos. Entonces, en esto individual, claro, es mucho más específico, se puede trabajar un tema puntual y pues también pueden salir otros emergentes. Puede que a partir de eso se vaya, se vaya hilando hacia otros lugares o que quizás creíamos que era esto, pero uy, apareció lo otro. Es importante como tener siempre como la mirada, no tan sí, pero hacer el foco, pero pues también mirar el resto del cuadro, ¿no? Como dice. Qué dicha. Mónica, se nos acabó el tiempo. Un mensaje Ahí se final está. para los oyentes. Dale un movimiento a tu cuerpo todos los días que salga realmente como de las entrañas, ¿sí? Que realmente sea como, o sea, a veces nos desperezamos y eso puede ser un movimiento, luego puede cambiar como, no sé, ¿qué necesita mi cuerpo? Que todos los días te puedas preguntar qué necesita tu cuerpo y se lo puedas dar desde un movimiento muy interno, muy profundo. Ese sería como mi mensaje. Ay, Mónica, gracias, gracias infinitas. Recuerden a los oyentes, les voy a dejar por aquí los datos de Mónica. Qué rico. Tenemos que pensarnos qué más cosas quieres conversar en este programa para que vuelvas. Ay, gracias, Catalina. Espero que hayan disfrutado, Y por que les haya supuesto, gustado. y que hayamos disfrutado esta posibilidad de pensarnos en el cuerpo y cómo movemos y conectamos y integramos todas estas posibilidades. Y a los oyentes de Conecta, nos escuchamos próximamente en Conecta. Gracias por acompañarnos en Conecta. Síguenos en nuestras redes sociales @podcast.conecta en Instagram y en nuestro canal de YouTube. Déjanos tus comentarios. Recuerda que puedes contactarnos en el correo de nuestra productora y terapeuta cataisaortiz@gmail.com. Hasta la próxima y recuerda, estamos conectados por nuestras raíces.